siguiendo en Caso Abierto y en La Nación Más hace mucho tiempo, que es lo que sucedió con Matías Jurado, este hombre que lamentablemente se hizo famoso en la República Argentina por ser un asesino serial, presuntamente por la justicia. ¿Qué avances hay, Jenny? Exactamente, y después de varios años se pudo determinar lo que vos bien señalás y un fiscal que viene siguiendo punta a punta lo que hay en esta investigación. ¿Qué se pudo reconstruir? Lo vamos a ver a través de las placas. Todo lo que tiene que ver con los movimientos de Matías Jurado a través de la SUBE. Porque claramente, y no nos olvidemos que vos con la SUBE comúnmente te registrás, a partir de ahí tenés varias, por ejemplo, lo que tiene que ver con la información del dinero que utilizás y demás, pero también están cada uno de los viajes, la hora en que los haces y obviamente hacia dónde vas. Por eso te decía, la Fiscalía lo que hizo es reconstruir los trayectos, los horarios y qué colectivos utilizaba. Claro. ¿Qué se pudo determinar? Que básicamente, y esto lo habíamos nombrado en un principio, era los días viernes. Claro, él tenés razón. terminaba su trabajo de construcción, él trabajaba en la construcción, y los días viernes se dedicaba justamente a ir a la zona de la terminal. ¿Con qué coincidía? Y esto es muy importante por lo que estuvimos contando durante este mes, con la recolección de basura. Varias partes de los restos de cada una de las víctimas, a menos ahora hay 4 que están confirmados que estaban los restos dentro de esa vivienda, se encontraron también en restos de basurales. Esto quiere decir, él, y después hay varios detalles, entre ellos el sobrino y algunos de los vecinos, que decían que se iba con una carretilla, bolsas negras, y que básicamente iba a tirar la basura. Claro, en ese momento nadie se presentaba de que estaba descartando los restos de un cuerpo, y efectivamente fue así de acuerdo a varias de las investigaciones por parte del fiscal. Entonces, la hipótesis justamente es que descartaba los elementos sabiendo que ese día o el día siguiente iban a ir a recolectar la basura. Es Lo de realmente los increíble. viernes, Jenny, era por el sobrino y por las cámaras de seguridad, ¿no? El argumento, digamos, que después obviamente se determina que finalmente era todos los viernes. ¿Era por eso? Exactamente, a ver, el sobrino es el que empezó a puntualizar lo de los viernes, pero ellos se dieron cuenta a través de las cámaras de seguridad. Claro. Fue fundamental porque decían todos los viernes iba cerca de la terminal o puntualmente a la terminal, y después se dieron cuenta que al otro día es cuando se hablaba de una persona desaparecida, o al día siguiente, estamos hablando 48 horas después. Entonces, esto bueno, es lo que estábamos hablando hace instantes. Ahora vamos a ir con otra placa que fundamentalmente es esto: las cámaras de seguridad en lo que es la vieja terminal, allí en la zona de comederos, al menos 2 veces descendió puntualmente en lo que tiene que ver con la terminal, y en otras oportunidades los hizo en lugares aledaños, y ese sector ya estaba obviamente bajo observación de los investigadores, por lo que vos bien señalabas que es lo que había contado el sobrino, que básicamente es el que desata toda esta situación y cuenta detalles. Él tenía exparejas, que en principio esto no lo sabíamos. Una expareja tiene un hijo en común con él, una relación que claramente está totalmente perdida, y dijo que no tiene contacto hace años por la violencia que ejercía con ella. Estamos hablando de violencia de género y violencia también para con su hijo. Otra ex, con la que tiene dos hijos también, tampoco tiene vínculo por esto mismo, por golpes, no solamente a los niños, sino también a esta persona. Y estamos hablando de alguien que ejercía violencia de género, que tenía antecedentes, y lo mismo de siempre, estaba como si nada en esa vivienda. Ahora están buscando también contexto social y posibles antecedentes. ¿Con qué voy con esto? Más allá de los antecedentes que conocemos, están empezando a entrevistar a todos los familiares y personas cercanas en otros lugares donde él vivió, para determinar si hay más víctimas de las que estamos hablando al día de hoy. Se sumó una psiquiatra de lo que tiene que ver con el Ministerio Público de Salta. ¿Para qué? Para determinar, más allá de que no nos olvidemos que dijeron que es una persona que tiene conciencia, que va a ser condenado ante esta situación, tienen que determinar cuál es su perfil. Es decir, ¿es imputable? Sí, bien. Eso ya se sabe, Bien. pero tienen que ver cuál es el perfil de esta persona y por dónde iba. Bueno, después lo complementa un psicólogo, y el objetivo es profundizar no solamente las motivaciones detrás de los hechos imputados, sino lo que les dije anteriormente, cómo actuaba esta persona y desde cuándo lo hacía. Y acá estamos hablando de quiénes son las víctimas al día de hoy. Jorge Omar Anachuri es el primero que supimos, el que se veía que se subía a un taxi con él en la terminal y después no se supo absolutamente más nada, y de él es el que encuentran los restos en primera instancia. Sergio Alejandro Sosa, Miguel Quispe,
Juan Ponce, todos hombres, en su mayoría mayores de edad. Estas son víctimas identificadas. Víctimas identificadas. Y lo que ahora te hago una pregunta. Sí. ¿Hay más gente desaparecida? Hay mucha más gente desaparecida, entonces ahora empiezan a determinar y ver si tienen que ver con Matías Jurado. ¿Pero te acordás que buscaban a 5? Sí. Bueno, de esas 5, ahora justamente se están cotejando pruebas con familiares de desaparecidos y analizan estos peritajes. ¿Por qué? Porque se cree que ya está identificada la 5ª víctima. Es decir, recolectaron bastante información y están a un paso, me decía el fiscal, de determinar que la 5ª víctima también fue asesinada dentro de la casa de Matías Jurado. Y no nos olvidemos algo. Matías Jurado no estaba solo cuando asesinaba a cada una de estas víctimas. Lamentablemente, su sobrino estaba viviendo toda esta situación y no podía decir nada por amenazas, justamente no solo a él, sino también a la familia de ese sobrino. Impactante, Jenny, en serio, con la información de lo que está pasando en este caso tan particular en la República Argentina. Volvemos a la mesa ya para poder seguir analizando todos estos casos que estamos con, repito, Gastón Francone, abogado penalista, Adrián Tenca, y está Rubén Carballo, víctima de la inseguridad, en estos minutos finales que tenemos de caso abierto hasta las 3 de la tarde en vivo. Voy a comenzar por vos, Gastón, para entender un poco la cronología que veníamos hablando sobre el comienzo del programa, para ir cerrando la idea de cada uno. Nuestro tema preponderante hoy fue la baja de la edad de imputabilidad y qué puede pasar en la República Argentina, la violencia en las escuelas. Desde los recursos, vos nos nombrabas bien del Código Penal. Ahora bien, te consulto. ¿Hay algún cambio que hoy se pueda vislumbrar? No te digo a futuro, en lo inmediato. ¿Qué harías vos como abogado o qué le propondrías vos a la política para poder mejorar esta situación? Gracias por la última reflexión que te voy a dar y los locos cerramos el discurso. Acaban de hablar de Matías Jurado. Sí. Matías Jurado no solo tenía antecedentes penales, sino que tenía una antecedente de homicidio siendo menor de edad. Exactamente. Los locos cerramos el discurso. Y fue sobreseído en ese momento. Luego tuvo amenazas, robo con armas, un montón de cuestiones. El derecho penal argentino actual, en esta estructura, para mayores o para menores, no funciona. Está terminado, está acabado. Cuando tenemos que armar de una o hablar de una reforma estructural, empieza desde el horario que abre tribunales y por qué cierra a las 2 de la tarde. Que alguien me lo explique, por qué trabajan de 2 a 2 de la tarde y no trabajan de 9 a 18 como tendrían que trabajar todos. Porque la justicia no hace nada, porque es la famosa frase, ¿qué nació primero, el huevo o la gallina? ¿Qué nació primero? La inseguridad, la marginalidad, la delincuencia, la ignorancia o sistemáticamente el sistema político que necesita de todo eso para nutrirse de otras cuestiones. Aunque te voy a decir algo que es increíble. En La Matanza, para que tengas una idea, hay fiscalías especializadas en violencia de género y en la provincia de Buenos Aires la violencia de género no es un delito. ¿Entendés lo que te quiero decir? Hay fiscalías especializadas y la violencia de género no es un delito típico del Código Penal. Entonces, está acabado. Habla de cómo hay que... Empecemos de cero, muchachos. Claro. ¿Saben de dónde tenemos que empezar? La pregunta, y te la voy a contestar directo, desde educar a nuestros chicos desde el jardín de infante, no permitir que se desescolaricen y los lugares marginales donde vive el señor, yo escuché que decía Virrey del Pino, Puerta de Hierro, Cuartel Quinto, hay lugares en los cuales la marginalidad se naturalizó. Yo tengo un cliente, y no lo voy a decir, el cual tuvo antecedentes en su vida, cumplió la pena y hoy ¿sabes de qué trabaja? De llevar a las mujeres a tomar el colectivo sin que las roben. Entre las 4 y las 7 de la mañana las cuida armado para que no las roben cuando caminan 10 cuadras. Ay. Eso no es la Argentina. Adrián, ¿tu mirada? Este caso que vimos es muy interesante porque yo siempre enseño que la estructura de la personalidad de las personas se conforma hasta los 6 años. Esto lo dice Filiu en un libro muy famoso, La personalidad. Es decir, una persona no se vuelve psicópata, perversa a los 20 años. El que es perverso a los 20 años es porque a los 10 torturaba al gato, le pegaba al perro. Es decir, que este señor seguramente tenga muchos más muertes en su haber. Y respecto al tema de que hablamos del derecho penal, yo hace muchos años he escrito que cuando vos en una sociedad tenés la base de la pirámide social totalmente socavada, el derecho penal no sirve para nada.
Pues el derecho penal está preparado para determinada cantidad de delitos. Ahora, cuando el delito se conforma en algo común, cotidiano, de todos los días, el derecho penal no tiene respuesta para nada, no sirve para nada. Rubén. Sí, yo lo que le pido a los gobernantes que por favor se salve vida, que voten la baja imputabilidad, que el Estado se haga cargo también de garantizar, si esos chicos van a un reformatorio, que realmente funcionen, que le enseñen a terminar el estudio, que le den una capacitación para el día que en algún momento van a quedar en libertad y tengan una posibilidad más. Y lo que decía el doctor, está destruido todas las instituciones nuestras. En el Poder Judicial tienen que ver, doctor, cómo trabajan. Hacen lo que pueden con lo poquito que tienen. No hubo reforma, no hubo reforma estructural, lo mismo que las comisarías, destruidas, no hay policía, no hay prevención. Han destruido todo, entonces tenemos que recuperar nuestras instituciones y exigirle a nuestros gobernantes, por favor, tienen la posibilidad, si Dios lo puso ahí, tienen la posibilidad de un cambio y de evitar muerte, que todos los días vivimos como en una ruleta rusa. A ver en qué momento te toca. Es tremendo, así que le pido por favor y justicia por mi hijo, que no quieren reabrir la causa. Mostralo, levantalo. Nadie mató a mi hijo, no tengo justicia por mi hijo. Han encubierto desde la Fuerza Federal en su momento, el Poder Judicial. Me cambiaron 8 fiscales para que la causa no avance y me plancharon la causa con las trampas judiciales. Y no hay justicia por mi hijo. Mi hijo fue torturado y abandonado en el lugar por integrantes de la Policía Federal, y para encubrir a estos asesinos ensucian nuestras instituciones. Es la verdad que tremendo, y vengo luchando, y hasta el último día que Dios diga que me voy a seguir luchando por mi hijo y todas las víctimas que no tienen justicia. Rubén, muchísimas gracias. Gracias a usted y Dios lo bendiga. Gracias a Rubén Carballo, víctima de la inseguridad. Gracias a Adrián Tenca, abogado penalista. Gracias a Gastón Francone. Gracias Jenny Di Serio, como siempre. En lo particular, un breve paréntesis, gracias a las autoridades del canal. Desde el sábado que viene, como siempre, aquí estará nuestro conductor Gustavo Carabajal. Hemos llegado al final de Caso Abierto. Se quedan en la continuidad informativa de La Nación Más. Muchas gracias.